Eso es lo que está provocando el cierre de la cavidad oral. Y vamos a ver que estos labios poseen una región, porque el labio es toda la estructura, para que no se confundan, es toda la estructura que conforma, ¿cierto?, la pared anterior de la cavidad oral, y también en el labio inferior es todo esto, pero posee una zona que se denomina zona de transición, o zona que muchos llaman el borde del bermellón, ¿cierto?, que es esta zona de transición donde el labio posee una cubierta un poco más transparente, ¿cierto?, es rica en proteínas como por ejemplo la L-idina, que hace de que sea un poquito más transparente, que se traduzcan los vasos sanguíneos, por eso es que es un poco más rojiza. Y esa porción, ¿cierto?, es la transición, como dice su nombre, hacia la mucosa que está internamente en el labio. Vamos a observar también un par de surcos, surcos que se generan desde el ala nasal hasta el ángulo de la cavidad oral. Y estos surcos se denominan surcos nasolabiales. Y también un surco que se genera entre el labio inferior, o sea, en la zona de transición inferior, con el mentón, que se llama surco mentolabial. Y algunos libros le llaman surco nasogeniano, ¿cierto?, le llaman de otra forma, pero lo importante es mencionar que eso es el surco nasolabial, son los que están en ambos lados, y el mentolabial, el que está acá abajo. Vamos a ver también que el labio superior posee una zona, tiene cierto este borde un poco más curvado, más pestañeado, y que posee en la región mediana una elevación que se denomina el tubérculo del labio superior. Además, esa elevación está relacionada con el filtrum, que es un surco, una depresión que se genera desde el subsepto nasal hasta la región mediana del labio superior, y que es también remanente de los procesos mediales del proceso de formación, ¿cierto?, de la cavidad oral a nivel embriológico. ¿Sí? El filtrum es el surco que se extiende desde el subsepto nasal hasta el tubérculo, y que es un remanente, ¿cierto?, de la unión de los procesos nasales mediales, que son los que generan el labio superior en la etapa embrionária. Además, vamos a ver que existe una región donde el labio superior y el labio inferior se encuentran, ¿cierto? Y la región completa es el ángulo de la cavidad oral, el ángulo oral, y la comisura labial, que es la continuidad de la región interna, ¿cierto?, de esta cavidad oral. La comisura labial, ¿cierto?, es la región donde se encuentran estas dos zonas de transición y hacen una continuidad. Vamos a ver entonces que existen, la comisura labial, ¿cierto?, es una región con ciertas características importantes, igual en pacientes que pierden la altura de su tercio inferior porque son desdentados totales, pierden esta dimensión vertical que se denomina, se genera un pliegue anormal de la comisura labial, y por lo general eso también puede incluir lo que es infecciones por cándida, por ejemplo, en que existe una quirilitis angular en esa región. Ustedes también ya saben de que puede existir dehiscencias, regiones donde estos procesos embriológicos no funcionan, y que eso puede generar una fisura tanto labial o labiopalatina, ¿cierto?, que puede abarcar una extensión un poco más grande y también comunicar la cavidad oral con la nasal. Bien, entonces ahora abrimos la rima oral, ¿cierto? La rima oral, que es el espacio
la abertura entre los dos labios, en el superior y el inferior, ¿cierto? Esto es la rima oral, abrimos la rima oral y vamos a observar que internamente la cavidad oral está recubierta de mucosa. Ambos labios, ¿cierto? El labio superior e inferior están recubiertos de mucosa en su cara interna. Vamos a observar también de que los procesos alveolares, tanto maxilar como mandibular, están cubiertos de gingiva, que es lo que comúnmente llamamos, ¿cierto?, la encía. La gingiva entonces también está recubriendo todo el proceso alveolar de las regiones donde están las eminencias alveolares. Por tanto, existe una región donde la mucosa se hace una transición y se adhiere al hueso, y eso le llamamos límite mucogingival. El límite mucogingival es el límite que está ubicado en el vestíbulo, ¿cierto?, donde pasamos de mucosa del labio a la encía adherida que está adosada al proceso alveolar. La gingiva, entonces, o esta encía, ¿cierto? La gingiva posee varios detalles también importantes. Ustedes van a ver que la gingiva está adherida al hueso y luego en la región donde está cubriendo los cuellos de los dientes, en la región cervical de estos dientes, va a poseer un surco. ¿Ya? Un surco que es una región donde la gingiva se separa del diente, genera un espacio de unos milímetros nada más, y esto es el surco gingival, ¿cierto? Está mostrando también ese dibujo en relación a las coronas dentales que están ubicadas. Ese surco gingival es un espacio, ustedes saben, que puede acumular alimentos, puede acumular también varios elementos como también sangre, ¿cierto?, en ese surco. En un surco más o menos una separación con el diente de 1 milímetro o 2 milímetros y ojo también que ese surco aumenta, ¿cierto? En el caso de periodontitis, ese surco aumenta y ahí ustedes hacen una medición por lo general para saber si existe algún tipo de periodontitis. Además, tiene ciertas papilas gingivales. La gingiva posee papilas que son las regiones que cubren el espacio interdental, es decir, las troneras dentales, y es ahí también donde se forman esas papilas. Vamos a ver también que están adheridos tanto el labio superior como el inferior al hueso por medio de estos frenillos, bandas de tejido fibroso, ¿cierto? Un frenillo labial superior y un frenillo labial inferior. Y eso entonces es relevante también mencionar. Existen a veces también algún tipo de inserción muscular o algún frenillo también lateral, pero los frenillos labiales son superior e inferior. Veamos ahora la pared lateral de la cavidad oral, ¿cierto? Está formada por las bucas, ya que muchos libros o muchas personas le llaman mejillas o carrillos, ¿cierto? Vamos a hablar de las bucas. ¿Se ven las televisiones de acá o no? ¿Están perdidas? Sí. Ahí. Bien, las bucas, ¿cierto?, que son estas paredes laterales que mantienen el alimento contra los dientes. Están conformadas por los músculos buccinadores de ambos lados. Ustedes probablemente también lo han visto en las clases. Importante mencionar una estructura de la pared lateral de la cavidad oral, que es el cuerpo adiposo bucal, también llamado bola adiposa de Bichat, ¿cierto?, que es un componente adiposo de los cuerpos adiposos más profundos y que está ubicado entre el músculo massetero y el músculo buccinador. Ahí está ubicado entonces ese cuerpo adiposo bucal, que es bastante grande hacia arriba, ¿cierto?, y que obviamente en procesos estéticos también se puede extraer para lograr un rostro más perfilado. Ustedes también deben recordar que en la pared lateral, ¿cierto?, en la boca, a nivel del segundo molar superior se abre el ducto parotidio, ¿cierto? Esta es la papila del ducto parotidio.
donde la glándula parótida va a estar drenando todo su contenido salival. ¿Ya? Está entonces a la altura del segundo molar superior. El piso de la cavidad oral, vamos a pasar ahora a hablar del piso de la cavidad oral. Está compuesto básicamente por un diafragma muscular, que es básicamente este músculo miloioideo, que está ubicado en ambos lados, y sobre él el músculo genioideo de ambos lados también. Por tanto, esto ustedes ya lo conocen, su origen e inserción, no vamos a ahondar en aquí. Volvemos para su foto. Un quejido, ya sé que no tomaron la foto. Vamos a pasar entonces a la siguiente estructura. Vamos a ver la estructura más relevante, ¿cierto?, del piso de la cavidad oral, que es la lengua, un órgano muscular bastante complejo que realiza movimientos también muy finos, y que este órgano muscular, ustedes saben, es un órgano más o menos aplanado. Por tanto, vamos a decir que tiene una cara dorsal, un dorso lingual y una cara inferior. ¿Ya? Y estas dos caras se encuentran formando lateralmente y en la parte anterior un margen, ¿cierto?, que es el margen lingual, al ser aplanado, ¿cierto? Vamos a observar entonces que la lengua posee una porción posterior y una porción anterior, que está delimitada estas dos porciones por un surco que se denomina surco terminal. ¿Ya? Este surco terminal está delimitando una porción anterior que constituye los 2/3 anteriores y una porción posterior que está constituida por el tercio posterior de la lengua. Además, cabe mencionar que este surco terminal en su vértice posee un foramen que se denomina foramen ciego, ya que está ubicado en esta zona. Y ese foramen ciego es un remanente del conducto tirogloso. El conducto tirogloso es un conducto, ¿cierto?, que comunica a la lengua con la glándula tiroides, porque ustedes saben que la tiroides se forma a partir del tejido también que se encuentra en la cavidad oral primitiva, luego desciende y queda conectado por ese conducto tirogloso que después degenera, pero hay personas que no degenera, queda una comunicación persistente con la glándula tiroides, puede quedar también. Vamos a ver entonces que este tercio posterior le vamos a llamar la raíz lingual. La raíz lingual, ¿cierto? Ese es el tercio posterior. Y en los 2/3 anteriores está conformado por un cuerpo lingual y también un ápice, que es la punta, ¿cierto?, el vértice de la lengua. El ápice es el vértice, ¿cierto?, de la lengua. Vamos a observar también que se forma un surco longitudinal en relación al eje de la lengua, que es el surco mediano, que está ubicado también en esta zona. Y por último también mencionar que relacionado con el surco terminal se forma una V que está formada por las papilas circunvaladas en esa zona. También mencionar, esto también se me queda en el tintero, este tercio posterior, ¿cierto?, que es la raíz lingual, está conformada por un tejido linfático, que es la tonsila lingual, y que entonces es un tejido linfático secundario donde las células blancas hacen su efecto, provocan inflamación en caso de algún tipo de infección. Porque a veces no saben nada. La superficie lingual, ¿cierto?, no es lisa, sino que posee diversas salientes mesoscópicas, es decir, que se alcanzan a ver a simple vista, que son las papilas linguales. Las papilas linguales tenemos de varios tipos. Todas estas papilas pequeñas, ¿cierto?, que están ubicadas en el dorso lingual, se denominan papilas filiformes y que tienen esta forma de vello, ¿cierto? Las papilas filiformes. Vamos a ver también algunas papilas que son un poco más voluminosas dentro de ese entramado, que son
estas papilas fungiformes, son un poco más grandes, se ven aquí, y lateralmente, en el margen lateral, tenemos las papilas foliadas, que son estas estructuras ubicadas en una disposición parecida a las hojas de un libro, por eso que le llamamos papilas foliadas. Y por último, las papilas más grandes, que son las papilas circunvaladas, son las papilas que forman esta V en relación al surco terminal, y que ustedes saben que estas papilas poseen los receptores del sentido del gusto, por tanto también algunos le llaman papilas gustativas, pero el nombre es papilas linguales. Profe, ¿Sí? una duda, acá en o sea, en esto relacionado a la lengua, igual se puede mencionar dentro de la prueba las regiones donde o sea, relacionado a los gustos, por ejemplo, ácido. No, la verdad es que no, porque el sentido del gusto no se distribuye de esa forma topográfica. A pesar de que antes se pensaba que podía ser así, pero la verdad es que no es tan así. Depende más bien del tipo de receptor y pueden haber en distintas medidas en distintas papilas. Pueden ser no necesariamente en un sector de la nariz. Vamos a ver entonces ahora la cara inferior lingual. La cara inferior lingual tiene varios detalles importantes, ¿cierto? Vamos a ver que existe un pliegue en la cara inferior lingual que se denomina pliegue fimbriado. Este pliegue fimbriado no es más que la zona donde la mucosa del piso de la cavidad oral se inserta y forma la mucosa lingual. ¿Se fijan? Entonces, esa transición forma lo que es el pliegue fimbriado, que más o menos está en esta zona. En realidad aquí, como en esta zona. Ahí. Eso es el pliegue fimbriado. Y además también tenemos un pliegue en el piso de la cavidad oral que se denomina pliegue sublingual, que está provocado por la presencia de la glándula sublingual inmediatamente debajo de la lengua, ¿cierto? Y ese pliegue sublingual es provocado, como ya digo, por la glándula sublingual. Vamos a ver también que la lengua se encuentra adherida al piso de la cavidad oral por medio de un tejido fibroso también, que es el frenillo lingual, que lo mantiene entonces también fijado. En algunas personas un poco más corto ese frenillo, lo que puede provocar una condición que se denomina anquiloglosia, en que la persona no puede mover mucho su lengua. A ambos lados del frenillo lingual tenemos dos aberturas que se denominan la carúncula sublingual, que es el lugar donde la glándula submandibular hace su drenaje. ¿Ya? La carúncula sublingual es donde la submandibular hace su drenaje. Porque es importante mencionar que la glándula sublingual drena de forma directa mediante conductillos pequeños en la superficie de la mucosa de la cavidad oral. Sin embargo, en ocasiones también la sublingual genera un conducto principal que drena también la carúncula sublingual. Y esa carúncula ustedes saben que puede generar saliva como un chorrito, ¿cierto? Que se dispara. También es importante destacar la presencia más o menos superficial de esto que se llaman las venas linguales profundas. Las venas linguales profundas, al igual que la arteria, están ubicadas en esta zona y se translucen. Por tanto, esta región sublingual es una región donde se pueden aplicar medicamentos. Estos medicamentos pueden perfundir a través de la mucosa y alcanzar entonces el torrente sanguíneo por medio de estas venas linguales profundas. Y ese es un detalle bastante importante, porque al pasar mediante las venas linguales, estos medicamentos pueden saltarse de forma parcial lo que es la vía directa, la vía metabólica directa, es decir, se saltan el hígado en parte. Entonces, por eso que son medicamentos que actúan bastante rápido, porque los medicamentos que nosotros ingerimos, que tragamos, pasan por el hígado, se destruyen y después pasan a la sangre. En cambio, son medicamentos que pueden actuar un poco más rápido en esta zona. La lengua está compuesta de músculos.
Y en este caso posee músculos que son intrínsecos y músculos que son extrínsecos. Los intrínsecos son músculos que nacen, se originan en la lengua y se insertan en la lengua. Los extrínsecos son músculos que nacen en una región aledaña y también se insertan en el tejido lingual. Entonces veamos los que son intrínsecos. Primero que todo tenemos un músculo longitudinal superior que se ve como varios puntos aquí, ¿cierto? Porque al cortarlo estamos viendo las fibras de forma transversal y este músculo longitudinal superior tiene este sentido y tiene esta flecha. Este músculo, al tener esta disposición, al contraerse, lo que hace es acortar la lengua, ¿cierto? Acorta la longitud lingual y levanta el ápice y lo puede poner, por ejemplo, en el paladar, puede generar ese efecto. Tenemos también un músculo un poco más profundo. Si ustedes se fijan, hay un entramado donde hay fibras musculares que están en sentido horizontal y otras fibras que están en sentido vertical. Y ahí tenemos dos músculos que están entrelazados entre ellos, ¿cierto? Tenemos el músculo vertical de la lengua y el músculo transverso de la lengua. El músculo vertical lo que hace es aplanar la lengua, ¿cierto? Aumentando también su diámetro lateral. Y el músculo transverso lingual lo que hace es achicar la lengua, ¿cierto?, en sentido lateral. Y por tanto alarga también la lengua. Además, ustedes se fijan que en la parte profunda hay una región de tejido fibroso que es el septo lingual, donde también se insertan estos músculos que acabo de mencionar. Y este septo lingual está formado también por, este tejido también se denomina aponeurosis lingual. Vamos a ver también profundamente ahora, vamos a ver también un par de músculos que están ubicados en esta zona, debajo, ¿cierto? Que son los músculos longitudinales inferiores. Estos que están ubicados acá. Ese músculo longitudinal inferior tiene la característica de tener la función opuesta al músculo longitudinal superior, ¿cierto? Por tanto, desciende el vértice lingual. Desciende el ápice lingual, ¿cierto? Provocando también que la lengua se acorte. Aquí hay una disección. ¿Ustedes conocen al doctor Milton Alves? Sí. Bueno, este es el libro de él, donde ustedes pueden ver una disección donde se puede ver el músculo longitudinal superior de la lengua y también el músculo transverso lingual. El vertical no se puede ver muy claramente porque se van a ver solamente como fibras, como por ser un corte transversal a ese músculo, se van a ver solamente como puntitos. Por eso que no se puede ver el vertical, pero el transverso se ve de forma clara. Bien, vamos a ver también algunos músculos que son extrínsecos en este caso. Y tenemos el primer músculo, que es el músculo genioglosso. El músculo genioglosso nace, se origina en las espinas mentonianas superiores, no en las inferiores, ¿cierto? Y luego también está originándose o insertándose en parte en el hueso hyoides, en el cuerpo del hueso hyoides. Este músculo tiene una forma de abanico, ¿cierto? El músculo genioglosso tiene una forma de abanico y por tanto va a estar formando la mayor parte de la estructura de la lengua también. Vamos a ver que este músculo es principalmente el propulsor de la lengua, es decir, hace el movimiento de sacar la lengua hacia afuera. Y cabe mencionar de que todos los músculos linguales están inervados por un nervio, que es el nervio hipogloso, excepto uno, el palotoroso, exactamente. Es el único que es la excepción. Bien, entonces se fijan, ahí ustedes tenemos el músculo genioglosso.
También tenemos el músculo hiogloso, que es un poco más externo, más superficial o más lateral, como ustedes lo quieran ver, que está ubicado también en una forma más o menos cuadrangular, naciendo del cuerno mayor del hueso hyoides e insertándose en el cuerpo lingual. Este músculo hiogloso posee también dos porciones o dos músculos también que son, podríamos decir, parte de este mismo músculo. Uno es el músculo condrogloso, ¿cierto? Que es la parte de este músculo que nace del cuerno menor, ese es el músculo condrogloso, y el músculo ceratogloso, que es la porción que nace del cuerno mayor. ¿No? Entonces recuerden siempre eso de que cuando hablamos de condro estamos hablando del cuerno menor, y cuando hablamos de cerato hablamos del cuerno mayor. Lamento la calidad de esta imagen, pero se puede ver más o menos. La calidad de la imagen no es la mejor, pero por lo menos se ve como una pequeña, ¿cierto? Este es el músculo. ¿Cómo se llama este? Ceratogloso, ¿cierto? Y este es el condrogloso. Veamos ahora el músculo estilogloso, que es un músculo que nace del proceso estiloides y se inserta también en la región lingual. El músculo estilogloso lo que hace es levantar también lo que es la raíz lingual por la tracción en sentido posterior superior. El músculo palatogloso también que está aquí insertándose este músculo palatogloso que nace del paladar blando y se inserta también en las fibras de estos músculos que están en la lengua. Ese. Vale la pena mencionar, a pesar de que ustedes todavía no ven nervios, la inervación de la lengua. Hay que mencionar que la lengua tiene una inervación de tres nervios importantes. Uno es el nervio lingual, que es el nervio que le da las sensaciones, la sensibilidad general de la lengua. Cuando ustedes se comen la lengua con el café en la mañana, es el nervio lingual que captó esa sensación. Tenemos también el nervio glosofaríngeo, que da también la sensación del tercio posterior de la lengua, pero también da el gusto. Y el nervio hipogloso, que es el nervio que da la movilidad de todo el músculo de la lengua, excepto el palato. Por tanto, sus tres nervios están confluyendo aquí. ¿Cuál era la diferencia entre el lingual y el otro? ¿Y el faríngeo? Mira, el lingual lleva la información sensitiva general. Ahora, a través del lingual, también el nervio facial lleva la información del gusto. El glosofaríngeo es igual, también da sensaciones generales y también el gusto, pero en este caso es la raíz lingual. ¿Ya? Y el nervio hipogloso es el que da los movimientos de los músculos linguales. También tiene una inervación sensorial, que es decir, los distintos nervios que generan la sensación del gusto. En la lengua, y es importante mencionarlo, el nervio facial es el nervio que da la sensación del gusto, los dos tercios anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo la otorga para la raíz lingual, y es el nervio vago en la región de la epiglotis que da también sentido del gusto en esa última región que no es de la lengua, pero sí está el orofaríngeo. ¿Qué tiene relación con la epiglotis? ¿Qué tiene relación con la epiglotis? El vago. Sí. Algunos ramos que llegan porque el vago es Porque la epiglotis está como por allá abajo, con la faríngea. sí, no tan abajo, está muy adherida a la red lingual. Sí, pero hay receptores también de gusto. Bien, veamos ahora las glándulas salivales. Tenemos glándulas salivales que son mayores y glándulas que son menores.
¿Sí? Bien, glándulas salivales que son mayores, que son tres de ellas, ¿cierto? La parótida, la submandibular y la sublingual, y las menores que son otras más pequeñas que están también en rodeo. La parótida entonces es la glándula salival de mayor tamaño, la que produce mayor secreción. Y vamos a ver entonces también que posee un proceso que se llama proceso pterigoideo, que aquí no se alcanza a ver porque va hacia la región interna de la fosa infratemporal, y un proceso glenoideo que va hacia la articulación temporomandibular. Es una glándula que está ubicada sobre el músculo massétero y delante también del pabellón auricular, delante también del músculo esternocleidomastoideo. Es una glándula bastante superficial y que posee su propio ducto de excreción, ¿cierto? Un ducto parotidio, antiguamente llamado desteno, ¿cierto? Que avanza por sobre el margen del músculo massétero para perforar a la boca, para perforar al músculo buccinador y por fin drenar en lo que es el segundo molar superior, a la altura del segundo molar superior. Esto también son algunos detalles topográficos que también hemos visto, pero es importante mencionar que la parótida está atravesada por varios elementos. Está atravesada por el nervio facial, por la vena retromandibular y también por la arteria carótida externa. Todos esos elementos pasan por dentro de la parótida o profundo a ella. Y además posee este ducto parotidio que emerge en la cara anterior y después se inserta en la boca. También es importante mencionar que la parótida está dividida en dos lóbulos. Hay dos lóbulos, ¿cierto? Por el paso del nervio facial. El nervio facial pasa por el medio de ella y la divide en un lóbulo profundo, en una porción profunda, ¿cierto? Y una porción superficial. El proceso pterigoideo es esta región que se extiende hacia el músculo pterigoideo medial. En ocasiones también puede existir una parótida accesoria en el trayecto del ducto parotidio. Ya, y es importante también mencionar que puede existir esa formación glandular también. ¿Otra más? ¿Ya? Bien, veamos entonces las glándulas salivales mayores que nos quedan. Tenemos la glándula submandibular, que es esta glándula que hace la forma como de un Pac-Man. ¿Ustedes se fijan? No sé si ustedes conocían a Pac-Man, pero es bonito, ¿cierto? Amarillo. Esta submandibular es importante porque está rodeando el margen posterior del músculo medio. Entonces, al hacer eso, está dividida en dos porciones. Una porción superficial que está debajo del músculo y una porción profunda que está por encima del músculo. Esta submandibular tiene un ducto de excreción bastante largo, ¿cierto? Que avanza hacia adelante para llegar finalmente a la carúncula sublingual. Y ese ducto, ¿cierto?, posee también un cruce importante con el nervio lingual. Si ustedes se fijan, el nervio lingual se cruza con el ducto de la submandibular. Y eso es bastante clásico. Y la glándula sublingual, que está ubicada en esa fosita sublingual, tiene una serie de conductillos que drenan de forma directa en la mucosa del piso de la cavidad oral. Y sin embargo, a veces también tiene su propio conducto que drena junto al submandibular en la carúncula sublingual. Es importante mencionar que la parótida tiene un contenido, o sea, su producto salival es mayormente sedoso, la submandibular es mixto y la sublingual es principalmente mucoso. ¿Ya? Al mismo tiempo existen distintos grupos de glándulas salivales menores que están ubicados debajo de la mucosa oral. Existen glándulas labiales, otras que son bucales, que están ubicadas en las bocas, incluso algunas que se denominan molares, que están ubicadas en el trígono retromolar
palatinas y linguales también. Por tanto, toda la mucosa de la cavidad oral tiene estas glándulas que son bastante más pequeñas y también aportan su contenido salival. El techo de la cavidad oral está dado por el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro fue formado por el tejido óseo, ¿cierto?, de maxila y huesos palatinos, y el paladar blando que está conformado únicamente por músculo. En el paladar duro vamos a observar la papila incisiva, que es un levantamiento ubicado detrás de los incisivos centrales superiores, que es donde está ubicado también esa fosa palatina donde llegan los haces del nervio nasopalatino. De ahí se desprende una región central, un levantamiento lineal que conforma el rafe palatino, y alrededor de ese rafe transversalmente tenemos los pliegues palatinos transversos, ¿cierto? Los pliegues palatinos transversos, que en nosotros no es tan marcado, pero en el animal sí hay un poquito más de levantamiento de esos pliegues. Tenemos el paladar blando, que termina posteriormente con ese elemento que es la úvula, ¿cierto? Que comúnmente le llama a la gente la campanilla. Los músculos que conforman el paladar blando, ¿cierto?, están dados por el músculo tensor del velo palatino, un músculo que nace desde la base del cráneo, ¿ya? Específicamente una región de la porción petrosa del hueso temporal, delante del foramen carotídeo, y luego de eso ese músculo tiene una porción tendinosa que rodea al ángulo de la lámina medial del proceso pterigoide. ¿Se fijan? Rodea ese ángulo y esa porción tendinosa entonces se mezcla con el paladar blando. Y tenemos un músculo levantador del velo palatino que nace de esta fosa escafoidea, ¿cierto?, del hueso esfenoides. Ahí se origina, está un poco más medial, si ustedes se fijan, este levantador del velo palatino, y también se inserta en este músculo, o sea, en esta zona. Y también existe un músculo que se llama músculo de la úvula, que es el músculo que conforma este órgano que es la úvula. Aquí hay una vista inferior del paladar blando. Y un detalle que ustedes deben conocer, y es que este músculo levantador del velo palatino, ¿cierto? Este músculo levantador del velo palatino tiene esta porción tendinosa que después se expande en el paladar blando y forma lo que es la aponeurosis palatina. Ese tejido fibroso que se llama aponeurosis palatina es la extensión del músculo tensor del velo del paladar, y es donde se insertan todos los demás músculos del paladar blando. También tenemos, ¿cierto?, el músculo palatogloso y palatofaringio. El palatogloso es un músculo que nace de esa aponeurosis palatina y se va a insertar en los tejidos linguales, y el músculo palatofaringio es un músculo que va a conformar parte de la faringe al descender de forma longitudinal. Ustedes se fijan que en medio de ambos músculos, palatogloso y palatofaringio, se forma un espacio que se llama la fosita o fosa palatina, que es donde se ubica la tonsila palatina, en esa región, la famosa amígdala, ¿sí? Cabe mencionar igual la irrigación e inervación del paladar duro y blando, solamente como mención. La parte anterior, la región que llamamos premaxila, estaba por el nervio nasopalatino. Toda la región del paladar duro está dada por el nervio y la arteria palatina mayor, y nervio y arteria palatina menor para el paladar blando. Y este es un detalle que ustedes todavía no ven, ustedes no han visto nervios, pero aún así lo estoy agregando como un anexo. ¿Cuál es la función del paladar blando, ¿cierto? Es cerrar la nasofaringe y la deglución. Cuando ocurre la deglución, la nasofaringe se cierra por medio de este paladar, y de esta forma entonces desciende el fondo alimenticio sin pasar a la nasofaringe. Y es importante igual entender que
en muchas ocasiones puede caer hacia la faringe y eso provocar también lo que es los ronquidos. También puede generar los ronquidos. Como ustedes tienen sueño, sienten una manera de roncar. La pared posterior de la cavidad oral está por la región que se denomina el istmo de las fauces. El istmo de las fauces. Y ese istmo de las fauces está definido como la región que está comprendida entre el arco palatobroso y el arco palatofaringeo de ambos lados. ¿Ya? Vamos a ver que estos músculos que yo les mencioné, ¿cierto? El palatobroso y el palatofaringeo, cuando están cubiertos de mucosa, hablamos de un arco palatobroso, un arco palatofaringeo. ¿Ya? Y estos dos músculos están cubiertos de mucosa. En medio tienen esta fosa tonsilar, antes dije fosa palatina, fosa tonsilar, el nombre correcto. Y ahí está ubicada entonces la tonsila palatina. El istmo de las fauces es el espacio que se encuentra entre el arco palatobroso y palatofaringeo de ambos lados. ¿Ya? Eso es el istmo de las fauces. ¿Se entiende, no? Usted está como, veo que queda en confusión. ¿Se entendió, no? ¿No entendió? Ya, la región que se denomina istmo de las fauces es la región comprendida entre el arco palatobroso y palatofaringeo de ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Aparte de todo eso, sí. Un istmo, ¿cierto? Es una región donde se encosta, ¿cierto? Y que en el caso, ¿cierto?, de deglución, el proceso de deglución, también se cierran estos dos músculos para que el alimento no se devuelva, ¿cierto?, hacia la cavidad oral. Se cierra ese arco. Entonces también ahí es cuando el médico, ustedes mismos van a revisar si es que la tonsila faríngea tiene algún proceso infeccioso, inflamatorio, en que hablamos de amigdala. Ahí está, ¿cierto?, también la comunicación del istmo de la fauce, que es la pared posterior, con lo que es la orofaringe. Vamos a ver la faringe, nos falta faringe y esófago. Así que vamos revisando. Esófago un poquito menos. La faringe es un órgano muscular que por tanto tiene una forma de tubo que se ubica posteriormente a la cavidad nasal y a la cavidad oral. Por tanto, la faringe es un órgano digestivo y respiratorio. ¿Ya? Eso es importante destacar. Es un órgano común a estos dos sistemas. La faringe se comunica con la cavidad oral por medio del istmo de la fauce, ¿cierto? Y entramos en la orofaringe. ¿Dónde se inserta, dónde se origina la faringe? La faringe se origina en una línea que va desde el proceso pterigoide, ¿cierto?, la tuba auditiva, pasando por la porción petrosa del hueso temporal, la porción basilar del hueso occipital, se dibuja esta línea hasta que llega hasta el otro proceso pterigoides. Entonces, si ustedes se fijan, tiene una disposición en C, en forma de C, como un semienio. Y se fija de esta forma a la base del cráneo, ¿cierto? Está fijado a la base del cráneo por medio de una fascia que se llama la fascia faringo-basilar, que es esta banda de tejido fibroso que está ubicado acá. La fascia faringo-basilar es bastante visible en las muestras, a pesar de que el faringe no es tan visible, pero la fascia sí, también es un punto que se puede preguntar en la prueba. Y además ustedes se fijan que estos músculos están haciendo un círculo, un tubo, que se va a insertar estos músculos en una región central que se llama el rafe faríngeo. Una porción fibrosa que está justo en el medio, que es el rafe faríngeo. ¿Estamos bien? Bien.
La faringe posee dos tipos de músculos que son constrictores de la faringe y músculos que son levantadores de la faringe. Los levantadores son longitudinales. Ya los constrictores de la faringe son músculos que tienen esta conformación circular. Vamos a ver entonces los músculos constrictores de la faringe. Tenemos un músculo constrictor superior de la faringe, un músculo constrictor medio y un músculo constrictor inferior. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, imagínense poner un vaso, ponerle otro vaso dentro y otro vaso encima. ¿Ya? Ponen tres vasos uno encima del otro. Y quedan, ¿cierto?, de forma escalonada. El que está más abajo cubre al de arriba y el del medio cubre al que está más arriba, ¿cierto? Es de la misma forma que están dispuestos estos músculos constrictores de la faringe. Ya tenemos el músculo constrictor superior, después viene el medio, que cubre parcialmente al constrictor superior, y el inferior, que también cubre al constrictor medio. Vamos a ver entonces que el músculo constrictor superior tiene sus porciones. El constrictor superior tiene una porción que se llama pterigofaringe, que es la que nace del proceso pterigoides, ¿cierto? Y se inserta en el rafe. Una porción que se llama bucofaringe, que es la porción que nace también de este rafe pterigomandibular, que es también un punto común con el músculo buccinador. Una porción milofaringe, que nace de la línea medulloidea también, como pasaba, ¿cierto?, con el músculo medulloideo, y la porción glosofaringia, que nace de la lengua. ¿Ya? Entonces, todo el constrictor superior tiene esas porciones. Aquí no se alcanza a ver porque sería la parte más baja que está en relación con la lengua. El músculo constrictor medio, está ubicado aquí, ¿cierto? Tiene dos porciones. Recuerden esta analogía. Son analogías que van haciendo un poco de economía en su aprendizaje y memoria, ¿cierto? Tenemos una porción cotrofaringia del cuerno menor y una porción ceratofaringia del cuerno mayor. Lo mismo que pasaba, ¿cierto?, con el músculo ceratogloso y condrogloso. ¿Se fijan? Es lo mismo. Entonces, ceratofaringia y condrofaringia. Y el constrictor inferior posee una porción tirofaringia, que nace del cartílago tiroides, y una porción tricofaringia, que nace del cartílago cricoides. Esos dos cartílagos son parte de la laringe, ¿ya? Por eso que están ubicadas así. ¿Se entendió entonces las porciones de cada uno? ¿Podría mencionar las últimas dos, por favor? Sí, tiene una porción tirofaringia, que nace del cartílago tiroides, una porción cricofaringia, que nace del cartílago cricoides, que es otro cartílago de la laringe que está ahí abajo. ¿Y la milofaringia? De la línea medulloidea. Que sería una porción que está por aquí más o menos. Bien, la faringe entonces también tiene músculos que son longitudinales, que ya no son circulares, sino que van descendiendo de forma vertical. Y aquí tenemos el músculo estilofaringio, que se ve solamente un poco acá, que nace del proceso estiloides, un músculo que se llama salpingofaringio, ojo con ese músculo, nace de la tuba auditiva, un órgano que vamos a estudiar, que de la tuba auditiva, porque tuba en griego es salpins, entonces por eso que este músculo se llama salpingofaringio. Desciende entonces de la tuba auditiva de forma vertical a la faringe. Y un músculo que es el palatofaringio, que ya lo habíamos estudiado, ¿cierto?, que es tanto del paladar blando como de la faringe, y también desciende de forma vertical. Como les digo, estos músculos son longitudinales y por tanto son levantadores de la faringe. El estilofaringio, que no se veía mucho, ¿cierto?, aquí lo vemos naciendo del proceso estiloides y después introduciéndose en la parte interna entre el músculo constrictor superior y el medio. Ahí se junta. Pareció un estiloideo, pero este sí, más.
La faringe está dividida en 3 porciones, ¿cierto? La faringe está dividida en una porción más superior que está en relación con la cavidad nasal, que se llama nasofaringe, que es 100% respiratoria, ¿ya? Una porción media que está relacionada con la cavidad oral, que es la orofaringe, que tiene una función mixta. Puede dejar pasar alimento o también aire en la respiración. Y la última porción, la más inferior, es la laringofaringe, que está relacionada con la laringe, ¿cierto? Eso que está ahí al fondo es la laringe, y esa porción es únicamente digestiva, solamente pasa alimento por ahí. Veamos ahora la nasofaringe. Aquí hay varios detalles que son muy preguntables en práctica. ¿Ya? Fíjense, aquí hay un detalle súper importante, y es esta estructura que llega aquí a la nasofaringe. Todo va a rondear esta estructura que está acá, que es la tuba auditiva, como escuché por ahí, ¿cierto? La tuba auditiva tiene una apertura, ¿cierto?, en la faringe, que se llama el osteofaringio de la tuba auditiva, que está ubicado en esta zona. Esa tuba auditiva, ¿cierto?, es una estructura que comunica el oído medio con la faringe. Ahora, ¿por qué existe eso? Yo les decía a los chicos de fondo, si ustedes le ponen un sopapo en el oído, un poco grotesca la imagen, le ponen un sopapo, ¿cierto?, en el oído y le succionan la membrana timpánica, ¿qué va a pasar, cierto? Se va a romper, se puede romper. Eso es lo que sucede cuando hay un cambio de presión atmosférica, ¿cierto? Y esa presión comienza a succionar nuestro tímpano hacia afuera. Pero la tuba auditiva lo que hace es equiparar la presión externa e interna del tímpano, de la membrana timpánica, para que no se rompa el tímpano por los cambios de presión. Pero esa apertura, ¿cierto?, de la tuba auditiva, a veces por alguna infección respiratoria se puede cerrar y puede provocar dolor cuando alguien está volando, por ejemplo, y va descendiendo, puede provocar dolor, o también infecciones en el oído medio. Entonces, es importante mencionarlo. El levantamiento que produce la tuba auditiva se llama torus tubario, ¿ya? Y ese torus tubario, de ahí nace un pliegue que se llama un pliegue salpingo-palatino, que va hacia el paladar, y un pliegue que se llama salpingo-faringio, que es provocado por el mismo músculo salpingo-faringio. Ese es el pliegue salpingo-faringio. Y además, debajo de la tuba auditiva, debajo del torus tubario, ustedes se fijan, este torus tubario tiene una forma de C, debajito hay un pliegue que se denomina torus del levantador. ¿Por qué? Porque es ahí donde está ubicado el músculo levantador del velo palatino. Por eso es que ustedes tragan saliva, ¿cierto?, y se destapan los oídos. ¿Sí? ¿No le pasa eso? ¿Se me echó cosas chidas? No, pero eso sucede, ¿cierto? Si tapan los oídos, ustedes tragan saliva y ese músculo levantador abre el osteofaringio lateral. Además, hay otras regiones, ¿cierto? El techo de esa nasofaringe se llama el fornix de la nasofaringe, y ahí está ubicado un tejido linfático que se llama la tonsila faríngea. La tonsila faríngea ubicada en el pecho, que se llama fornix de la nasofaringe. Ahora, si ustedes se fijan, hemos mencionado la tonsila palatina, hemos mencionado la tonsila lingual, y ahora mencionamos la tonsila faríngea. Y ahí ustedes se fijan que esto hace un círculo. La tonsila lingual, las palatinas y la faringea hacen un anillo linfático faríngeo, antiguamente llamado anillo linfático de Wolff-Olin, que es un mecanismo de protección ante las infecciones respiratorias. ¿Fijan? ¿Y qué es lo que sucede? Si es que hay inflamación de la tonsila faríngea, hablamos de, o se habla comúnmente de lo que es la adenoides. ¿El imagen anterior cuál sería la mía, por favor? ¿Cómo? ¿El imagen anterior
inferior, ¿cuál sería el anillo? El anillo es el conjunto de la tonsila lingual, la palatina y la faringe. Entonces, cuando se inflama la tonsila faringea, hablamos de adenoides. Cuando se inflama la tonsila palatina, se le habla de amigdalitis, ¿cierto? Aunque debe ser la tonsilita. La adenoides puede ser tan grave que cierre la nasofaringe y puede provocar que no pase nada de ahí. La orofaringe, vamos a revisar esta región de la orofaringe, está estrechamente relacionada con la epiglotis, que es la estructura acá de la faringe. Bien, si ustedes se fijan, entonces la epiglotis está unida a la raíz lingual por medio de tres pliegues, un pliegue glosoepiglótico mediano y dos pliegues glosoepiglóticos laterales, uno a cada lado. Y esos pliegues glosoepiglóticos dejan en medio un espacio que se llama la vallécula epiglótica. La vallécula epiglótica es el espacio. Vallécula significa valle pequeño. Por eso que existe entonces ese espacio. Y toda esa región, como ya dije, también tiene receptores gustativos a través del nervio vago. La laringofaringe tiene algunos detalles también importantes. Está cierto el levantamiento que produce la laringe. Está esto que es el hábito laringe, que es la abertura. Y vamos a ver que a ambos lados del levantamiento producido por la laringe, a ambos lados se forman unos espacios que se denominan recesos piriformes. Estos recesos piriformes son importantes porque cuando la epiglotis desciende y cierra la laringe, ¿cierto?, el alimento pasa a través de esos recesos piriformes hacia el esófago. Es la vía por la cual desciende el bolo alimenticio. Además, en esos recesos piriformes hay un pliegue, ustedes lo ven ahí, que deja un nervio que está ubicado ahí, que se llama el pliegue para el nervio laringeo superior. Está ubicado ahí también en esa zona. Esófago, esta es la última parte de la clase. El esófago es la continuación del tubo digestivo después de la faringe, ¿cierto? La faringe termina la laringofaringe y comienza el esófago. Mide entre 23 a 26 centímetros. Se inicia aproximadamente a nivel de la sexta cervical o margen inferior del cartílago cricoides y termina en un estrechamiento del estómago denominado el cardias. ¿Ya? Por tanto, es este órgano que continúa hacia el estómago. Tiene algunas porciones el esófago, importante destacar, una porción cervical, que es la porción que está en el cuello, ¿cierto?, desde que nace de la faringe hasta la abertura superior del tórax. Todo eso es la porción cervical del esófago, desde aquí, ¿cierto?, hasta un poco más abajo. Luego tenemos una porción torácica, desde la apertura superior del tórax hasta el músculo diafragma, ¿cierto? Y luego una porción pequeñita que se llama la porción abdominal del esófago, que es la más chiquita, que tiene 1 a 2 centímetros de largo, nada más que eso, que es la que está después del músculo diafragma. El esófago posee algunas constricciones que son lugares donde el esófago es un poco más estrecho, ¿cierto? La primera es cuando nace. El esófago nace, ¿cierto?, a partir de la faringe, y ahí tenemos una constricción faringoesofágica. Ahora les pongo un asterisco porque en la terminología anatómica no está, pero todos los libros la mencionan, ¿cierto?, la constricción faringoesofágica en la parte más superior del esófago. ¿Pueden ser pinchaditos? Sí, yo creo que pueden ser pinchados. ¿Sí? Luego tenemos una constricción del esófago cuando se encuentra con el arco aórtico y también la división de la tráquea, ¿cierto?, la carina traqueal, en una constricción que se llama la constricción broncoaórtica del esófago. Y por último, una constricción frénica o diafragmática, ¿cierto?,
en el paso del esófago por el músculo diafragma. Perdón. La posición del músculo del órgano del esófago está posteriormente a la tráquea, ¿cierto? Y está a un lado también de la aorta torácica. Está derecho, al lado derecho de la aorta torácica. El esófago está compuesto de 3 túnicas, al igual que todo el sistema digestivo. Está compuesto por una túnica adventicia o serosa, que es la túnica más externa, que está en relación a la cobertura externa del esófago. Tenemos una túnica muscular, que son los músculos que conforman el esófago. Luego tenemos una túnica submucosa y por último una túnica mucosa, que es toda la mucosa que recubre la pared interna del esófago. ¿Era la túnica adventicia? Lo voy a mostrar inmediatamente aquí. La túnica adventicia es toda esta túnica que está externamente, que es serosa. Todos los órganos del sistema digestivo están cubiertos de una tela serosa que se llama peritoneo, ¿cierto? Y en este caso entonces tenemos una túnica adventicia. Luego tenemos una túnica muscular, que son los músculos que conforman el esófago. Y luego una submucosa, que es un tejido conectivo. Y por último, la túnica mucosa, que es la más interna, que es la que está en contacto con los alimentos. Esas son las túnicas entonces del esófago. También es importante mencionar de que el esófago está compuesto de músculo, como ya dijimos, es un órgano muscular. La porción más superior del esófago, la que está en el nacimiento, está compuesta de músculo estriado, por tanto es voluntario. Hay cierta posibilidad de mover ese músculo. Pero toda la porción distal del esófago, bien digo, es de músculo liso, por tanto es involuntario. ¿Cuáles son los músculos que conforman el esófago? Tenemos un músculo circular, que es el más interno, que rodea el esófago como si fuera un esfínter. Ustedes me preguntaron alguna en la prueba qué era un esfínter. Un esfínter es un músculo circular que cierra un orificio. ¿Ya? Esto no es un esfínter en sí, pero parece un poco. Algunos hablan ¿cierto? De un esfínter superior y inferior del esófago, como está en la terminación. Y más externamente tenemos un músculo longitudinal, que es el músculo que va vertical, ¿cierto? Que es más externo y más superficial. El esófago desemboca en el estómago en un estrechamiento que se denomina el caries. ¿Ya? Esto es el caries del estómago. Y en la parte interna, ustedes van a ver que hay una transición desde la mucosa esofágica a la mucosa gástrica, formando una línea que se denomina la línea Z. Porque recuerden que la mucosa del estómago es distinta, produce ácido clorhídrico y tiene una composición un poco diferente. Entonces se forma esa línea Z. Y como les dije, ¿cierto? No más de 2 centímetros de largo tiene esta porción abdominal del esófago que estamos viendo acá. Por último, mencionar que el esófago ya posee este movimiento de peristalsis en que un segmento del esófago más proximal se contrae, deja pasar el alimento y luego el segmento que sigue a ese segmento se relaja para dejar pasar el alimento. Entonces, esos movimientos que son involuntarios, que transportan el bolo alimenticio, ya los posee el esófago en la peristalsis. Eso era la primera clase. Ahora viene su segunda clase.